Inicia grabación, o sea, a ver un momentito. Primero compartimos. ¿Dónde está? Aquí está. Y a ver, jóvenes, avísame si se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? A ver, jóvenes, a ver, Sí, profesor. ¿me Sí, escuchan, se puede ver jóvenes? su pantalla, profesor. Sí, Sí, se ve, ¿no es cierto? profesor. Ya. Ya vamos a iniciar grabación y empezamos con la clase, jóvenes, ¿ya? Primero iniciamos grabación. Grabar y transcribir. A ver, vamos a ver, ¿eh? Me avisan si se está grabando, jóvenes, ¿ya? Un momento. Entonces, primero borramos esto. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, empezamos. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, hoy día nos tocaba el tema de, a ver, vamos a ver, el sistema bancario, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde estamos? El sistema financiero, jóvenes, ¿ya? Vamos al sistema financiero. A ver, jóvenes, me avisan si se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, profesor. Sí, Sí, se ve, ¿no es profesor. cierto? Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, empezamos con la clase, jóvenes. Habíamos hecho la clase anterior, habíamos hecho la intermediación directa y la intermediación indirecta. ¿Hemos hecho eso, no es cierto, jóvenes? ¿O no hicimos? A ver, avísenme para saber. Hicimos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hicimos la SMB y la SBS, ¿no es cierto? La SMB, Superintendencia de Mercado de Valores, y la SBS, Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no es cierto? A ver, Sí, vamos a ver profesor. acá. Ya, muy bien, a ver, acá vamos a ver. Y aquí está justamente, ¿no es cierto? Entonces, acá hemos puesto intermediación directa, la SMB, que significa Superintendencia de Mercado de Valores, y la SBS, significa Superintendencia de Banca y Seguros, ¿ya? Listo. Entonces, habíamos dicho que dentro del mercado de valores existe mercado primario y mercado secundario, ¿no? En caso del mercado primario, jóvenes, quiere decir que se invierte directamente en la bolsa de valores, jóvenes, ¿ya? Entonces, vamos a ver si podemos agrandar este cuadradito para poner aquí. No, se invierte directamente en la bolsa de valores, ¿ya? Vamos a poner. Bien. Se invierte directamente en la bolsa de valores, ¿ya? Directamente en la bolsa, ¿no es cierto? En la bolsa de valores. ¿Ya? Valores. A ver, si se puede con mayúsculas. A ver, vamos a ponerle con mayúsculas para que se dé cuenta. Bolsa de valores. ¿Ya? Valores. Listo, Jones. Eso es en cuanto a la intervención directa, Jones. ¿Ya? Al mercado primario, ¿no? Dice que se invierta directamente en la bolsa de valores. ¿Y en qué consiste el mercado secundario? Hemos dicho que inviertan entre empresarios o entre inversionistas. Bueno, ya vamos a achicarlo hasta un poco. Vamos a agrandarlo un poco más para que no alcance el espacio. Listo, entonces acá simplemente le ponemos entre inversionistas o entre empresarios, bueno, ¿ya? Acá le ponemos entre inversionistas, inversionistas. ¿Quiénes son los que invierten? Los grandes empresarios, bueno, ¿ya? Los grandes empresarios. Entonces, en la bolsa de valores invierten los grandes. Ejemplo, tenemos, por ejemplo, Saga Falabella, el MOL, Ripley, Plaza Bea, todos los grandes mercados, ¿no es cierto? ¿Quiénes más invierten? Ah, pues están los seguros, seguros Pacíficos, seguros RIMAX, seguros La Positiva. Los seguros también invierten en la bolsa de valores, ¿no? ¿Quiénes más están? Los bancos también, ¿no? Los bancos Interbank, Scotiabank, Mi Banco, ¿qué más hay? Todos los bancos también invierten en la bolsa de valores, Banco Continental, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esos bancos también invierten en la bolsa de valores. ¿Quiénes más invierten? Ah, pues las grandes mineras, ¿no? Minera, por ejemplo, Yanacocha, minera Las Bambas, minera Las Sauder, minera Cerro Verde, etcétera, etcétera. Todos los grandes mineros también invierten en la bolsa de valores. ¿Quiénes más están? Ah, pues la Telefónica, las cervecerías Bacchus y Johnston, todas esas grandes empresas, ¿no es cierto? Todos ellos invierten en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, por eso acá dice, mercado primario. Ah, ya, se invierte directamente en la bolsa de valores. Invierten directamente en la bolsa de valores.
Y lo conocemos como mercado secundario cuando inviertan entre empresarios o inversionistas, ¿vale? ¿Ya? Entonces acá le vamos a poner un punto asterisco para que se nota la diferencia, ¿no? Acá le ponemos mercado secundario. Listo. Listo, jóvenes. O en todo caso, mejor lo vamos, para diferenciar, mejor lo vamos a poner por números, ¿eh? Para que sea diferente, porque si no, no se va a notar la diferencia. Ponen 1 punto. Listo, y acá le ponemos 2 puntos, ¿no es cierto? ¿Ya? Mm, 2 puntos, 2 puntos. Muy bien, jóvenes. Ahora sí ya está diferenciado el mercado secundario y mercado primario. Eso es en cuanto a la intervención directa. Ya hicimos la indirecta. Hemos dicho la SBS, ¿no? Superintendencia, Banca y Seguros. ¿A quiénes administra, controla, supervisa o regula la SBS? Pues administra el sistema bancario y el sistema no bancario, ambos, ¿no es cierto? ¿Quiénes están dentro del sistema bancario? Pues está, por ejemplo, todos los bancos, ¿no es cierto? Banco de la Nación, Banco Continental, todos los demás bancos, todos los bancos integran el sistema bancario, Juan, ¿ya? ¿Y quiénes integran el sistema no bancario? Pues los que no son bancos, pues, ¿no? Ejemplo, AFP, seguros, financieras, cooperativas, cajas municipales, ¿no? Cooperativas de ahorro y crédito, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces vamos a agrandarle un poquito esto para que se note un poquito mejor. A ver, vamos a ver. Listo. Listo, jóvenes. Ahora sí un poquito más. Ya. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, entonces, ellos administran, controla la SBS. Son otras palabras más fácil, pues, jóvenes. Simplemente nos damos cuenta de que en la intervención directa todo es valores, ¿no? Mercado de valores, bolsa de valores, superintendencia de mercado de valores. En algunos casos también se le conoce como mercado bursátil, Jones. Cuando hablamos bursátil, estoy hablando de la bolsa de valores. O sea, todo lo que tiene que ver con valores, ¿dónde es? En la intervención directa, ¿no es cierto? En cambio, en la indirecta, en la intervención indirecta no vemos la palabra valores, ¿no es cierto? Ya no hay valores. Hay bancos, financieras, todo lo demás, pero no hay valores, ¿no es cierto? Pues si existe la palabra valores, directamente marcamos, ¿no? La directa, ¿no es cierto? Es intervención directa, ¿eh? Todo lo que es valores, mercado de valores, bolsa de valores, mercado bursátil, superintendencia de mercado de valores, sí, la CONACEF, ¿no es cierto? Antiguamente era la CONACEF. La CONACEF, ¿qué cosa era? Era Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Entonces, también en este caso, antiguamente, la que supervisaba, controlaba, fiscalizaba era la, la CONACEF, ¿no es verdad? Ya está. A ver, un momentito. Ya, muy bien, Juanes. Vamos a continuar, Juanes, ¿ya? Entonces había un pequeño... Disculpe, profesor. Sí, sí, sí. Sí, Juan, sí, dígame. Esta clase, este tema lo avanzamos en la anterior clase ya. Hicimos, ¿no es cierto? Ya, muy bien, Juanes. Entonces así tienen que hacerme acordar, Juanes, ¿ya? A ver, un momentito. Vamos a ver. Vamos a primero compartir. Ya, muy bien, Juanes. Entonces sí se acuerdan, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar primero con esto. Listo, entonces, acá el Juan me dije que hicimos, ¿no es cierto? Entonces simplemente se acuerdan, ¿no es cierto, Juanes? SBS, ¿qué significa? Superintendencia de Banca y Seguros, Juanes, ¿ya? Entonces administra el sistema bancario, el sistema no bancario. Entonces hemos dicho, dentro del sistema bancario están todos los bancos, ¿no? Por ejemplo, el Banco de la Nación, que es la banca estatal, y la banca múltiple pertenece a los bancos privados, ¿no? Banco Continental, todos los demás bancos son, ¿ya? Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Ya? Banca privada le vamos a poner, ¿ya? La banca privada, ¿no es cierto? La banca privada, Juan, ¿ya? Profe, buenas tardes.
Privada. Listo, Juanes. Entonces, eso pertenece al sistema bancario, ¿no es cierto? Ya dijimos el sistema no bancario, seguros, financieros, cooperativas, AFPs, municipales, etcétera, etcétera. Y acá falta una cosita más, Juanes, ¿ya? Vamos a poner errores u omisiones, ¿no es cierto? Errores u omisiones. ¿Esto hicimos, Juanes? ¿Lo que son errores u omisiones o no? A ver, Juanes, a ver si hicimos, hágame acordar, si no hicimos, lo hacemos ahora, ¿no es cierto? Cuando digo errores u omisiones, ¿a qué se refiere, Juanes, con eso? Cuando dice errores u omisiones. ¿Hemos hecho eso o no, jóvenes? A ver, avísenme. No hemos hecho, creo, ¿no es cierto, Juanes? A ver, ¿sí? ¿Se Sí, escucha, profesor, Juanes? no hemos hecho ese tema. No hemos hecho. Ya, muy bien. Entonces, así más, Juanes, ya vamos a hacerlo para terminar y pasar al siguiente temita, ¿no es cierto? Porque en el siguiente tema simplemente viene lo que son operaciones bancarias, ¿no? El sistema bancarizado, Juanes, ¿ya? Son operaciones bancarias, ¿ya? Préstamos, créditos, depósitos, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, terminamos con este temita, Juanes, ¿ya? A ver. Errores u omisiones. ¿A qué se refiere cuando dice errores u omisiones? Juanes? Simplemente se refiere al dinero ilegal, Juanes. Acá le voy a poner dinero ilegal entre paréntesis, ¿no es cierto? Dinero ilegal, Juanes, ¿no? Ilegal e informal, Juanes, ¿ya? E informal también, ¿no es cierto? Porque también existe el dinero informal, Juanes, ¿ya? Entonces, en caso del dinero ilegal, hay una diferencia con dinero informal, ¿no? En este caso, en el caso del dinero ilegal, pues viene el dinero de un delito, Juanes, ¿ya? Se está cometiendo un delito, ¿no es cierto? Ejemplo, le vamos a poner el lavado de activos, ¿ya? Es un dinero ilegal, ¿no es cierto? En cambio, informal quiere decir que no pagan los impuestos y los tributos, ¿no? Entonces acá le vamos a poner ejemplo, el lavado de activos, ¿no? Activos. Listo, entonces, esta preguntita vino en en una de las preguntas de la UNSA, Juan, ¿no? Decía de esta manera, ¿no? El lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, está supervisado por. Entonces en las alternativas pusieron pues la SBS, en la SMB, en la SUNAT, no sé, a la FP, no sé qué cosas han puesto, ¿no? Varias alternativas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? En caso que la pregunta sea el lavado de activos, financiamiento del terrorismo. ¿Quiénes financian los terroristas? En primer lugar, a ver, si alguien sabe quién financia a los terroristas. Los na- Narcotraficante. Correcto, muy bien, Juan. Claro, correcto, los narcotraficantes en el BRAI, ¿no es cierto? En el BRAI ocurre mayormente, Juanes, ¿ya? Entonces, a los terroristas pues le dan armas, dinero, todo, ¿para qué? Para que protejan la droga, ¿no es cierto? Ya, supuestamente como ellos fabrican droga, marihuana, no digo cocaína, ¿no? Basta básica de cocaína, entonces ellos le entregan dinero y armas a los terroristas, ¿para qué? Para que protejan la droga, ¿no es cierto? Entonces cuando van a la policía, disparan, ellos disparan, ¿no? Hace poco han muerto varios policías, ¿no? En este caso, eso se llama financiamiento del terrorismo, ¿no? Narcotráfico, financiamiento del terrorismo, lavado de activos, todo eso es dinero ilegal, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta decía de esta manera, ¿no? El lavado de activos y financiamiento del terrorismo está supervisado por SMB, SBS, AFP, SUNAT. ¿Cuál podría ser la respuesta, Juan? A ver, ¿cuál sería la respuesta? El SBS. Correcto, la superintendencia banca y seguros. Entonces, cuando decimos errores u omisiones, nos referimos al dinero ilegal o informal también. En caso de la informal, pues, por ejemplo, una ONG, ¿no? ONG es organización no gubernamental. En este caso, si donan dinero a los niños pobres, vamos a suponer, entonces en este caso no se le va a cobrar por impuestos, tributos, ¿no es cierto? No vas a cobrar por impuestos, tributos si si estás donando dinero a los niños pobres. Puede ser una entidad extranjera, etcétera. Eso se llama ONG, ¿no es cierto? Entonces, eso sería dinero informal. Para dinero ilegal, pues un delito, ¿no es cierto? Lavado de activos, narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Listo, Juanes. Entonces, siempre y cuando también ustedes, ¿no? Entonces, esa preguntita ya tenemos en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, supervisado por la SBS, o sea, tiene que fiscalizar, ¿no es cierto? ¿De dónde proviene ese dinero, ya, Juanes? Ese dinero ilegal o informal. Muy bien, Juanes, en el caso del informal no está cometiendo un delito, simplemente no paga los impuestos y los tributos. En el caso ilegal, en ese caso sí se está cometiendo un delito, Juanes, ¿ya? Un delito. Muy bien, entonces, ahora sí pasamos al siguiente temita, los bancos. Ya sabemos que los bancos son instituciones financieras, ¿no es cierto? ¿Para qué sirven? Para hacer depósitos, para prestarse dinero, se llama préstamos o créditos, ¿no es cierto? Ya sabemos que son los bancos. Entonces pasamos al siguiente temita,
Acá, ya, muy bien, Juanes. Acá dice tipos de tasas de interés. Dice, tenemos la tasa de interés activa y tenemos la tasa de interés pasiva, ¿no es cierto? Entonces, simplemente, Juanes, es más fácil de acordarse, en este caso, porque sea simple, simplemente la palabrita activa es cuando gana el banco, Juanes, ¿ya? O sea, en este caso, por ejemplo, si para nosotros sería al revés, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros ganamos dinero, para nosotros sería un activo, y si nosotros perdemos, sería un pasivo, ¿no? O gastamos, de repente, eso se llama pasivo activo. Entonces, por ejemplo, una casa, ¿no? Si yo la alquilo, entonces estoy ganando dinero con esa casa, entonces sería un activo, porque estoy ganando dinero. Pero si yo solo vivo en mi casa, gasto luz, gasto agua, entonces sería pasivo, porque no estoy ganando nada, más bien estoy gastando, ¿no es cierto? Pero en este caso del sistema financiero, Juanes, es al revés, Juanes. ¿Por qué digo al revés? Porque en este caso, el que tiene que ganar, ¿quién es? El banco, Juanes, ¿ya? Entonces, si el banco gana, se le conoce como tasa de interés activa, y si el banco pierde, se le conoce como tasa de interés pasiva. ¿Por qué, Juanes? Porque en este caso, por ejemplo, si tú te prestas dinero del banco, ¿el banco te va a cobrar los intereses o no? Sí te va a cobrar, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién está ganando en este caso? ¿El banco o yo? Si me presto dinero del banco, el Banco. banco, pues entonces, correcto, muy bien, Juanes. Correcto, muy bien, Jones, muy bien. Entonces, si yo me presto dinero del banco, el banco está ganando pues dinero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me va a cobrar la tasa de interés, los intereses me va a cobrar, ¿no es cierto? Entonces, el banco sale ganando, pues. Entonces, eso se le conoce como interés activa, Jones, ¿no? Activo, ¿no es cierto? Y en caso de que yo deposito mi dinero al banco, a plazo fijo, en ese caso ya puede, ¿no? El banco me tiene que dar a mí, o sea, me tiene que pagar una tasa de interés pasiva, ¿no es cierto? Entonces, cada mes. Entonces, pero en este caso, el depósito tiene que ser a plazo fijo, Juanes, ¿ya? Porque si es en ahorros, en ese caso no me va a dar nada, pues, porque si es en ahorros, yo deposito hoy día mi dinero y mañana lo retiro. Entonces ahí no gana nada el banco, entonces no me va a dar nada de intereses y tampoco me va a cobrar nada, ¿no? Porque es mi dinero. En algunos casos te pueden cobrar comisiones de repente, ¿no? Comisiones. Las comisiones ya, por ejemplo, el Banco Continental te cobra comisiones, ¿no? Si tú depositas tu dinero y lo retiras o algo, que te cobran comisiones, puede ser 5 soles, 3 soles, 10 soles, depende de la cantidad de dinero también, ¿no? Eso se llama comisiones, pero en ese caso no se llama tasa de interés. Pero en el caso de los préstamos es diferente. Ahí sí mensualmente tú tienes que pagar la tasa de interés, ¿no es cierto? Si te prestas dinero, pero si tú depositas tu dinero a plazo fijo, el banco también te tiene que dar una tasa de interés pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque está perdiendo dinero el banco, ¿no? No, no pierde mucho, pues poco nomás te da, no te da mucho. Pero si tú te prestas dinero, ahí sí te cobra más alto, pues la tasa de interés es más alta, ¿no es cierto? Ya, ahí sí te cobra más, pues. Pero si tú depositas tu dinero, te da poquitito de tasa de interés, ¿no? Ya, entonces acá nos dice, tasa de interés activa es la tasa de interés que cobran las entidades financieras. Cobran, es activa porque cobran. Entonces, al cobrar los bancos, entonces quiere decir que ganan, pues, ¿no es cierto? Entonces, en vez de entidades financieras, le podemos poner bancos, ¿no es cierto? Todas las entidades financieras, ¿ya? Tasa de interés pasiva, ¿qué dice? A ver, dice que es la tasa de interés que le pagan a los ahorristas. O sea, en otras palabras, ¿quién paga? El banco. ¿A quiénes? A los que ahorran su dinero al banco, ¿no es cierto? Listo, Juanes. Es la diferencia entre tasa de interés activa y tasa de interés pasivo. Listo. Después pasamos a la importancia de los bancos, Juanes, ¿ya? ¿Para qué son importantes los bancos, Juanes? Dice uno, facilitan los pagos. A ver, vamos a ordenarlo bonito. Ahí está. Microfondos facilitan los pagos en el interior de un país, en el exterior. O sea, en otras palabras, también si tú tienes unos familiares en Estados Unidos, en otro país, te pueden enviar dinero, ¿no? Si no es necesario que esa persona viaje hasta el Perú para entregarle el dinero, sino simplemente lo hacen mediante los bancos, ¿no es cierto? Vamos a poner el Banco Sudameris, ¿no? El Banco Sudameris, la persona deposita en Estados Unidos y tú recoges en otro banco acá en el Perú, ¿ese se llama? ¿No? También puedes, en Chile, si te pagan dinero también, ¿no? Facilitan los pagos en el interior del país, puede ser en Lima, Cusco, Arequipa, cualquier lugar, ¿no? Del Perú o también extranjero, ¿no? Estados Unidos, Japón, otro país, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirven los bancos, ¿ya? Facilitan, ¿no es cierto? Dos, dice, impulsan las actividades económicas. Entonces, ¿para qué se prestan dinero a los empresarios, los negocios, etcétera, etcétera? Para invertir en sus empresas o en sus negocios, ¿no es cierto? Entonces, al invertir en sus empresas o negocios, están generando una actividad económica. Entonces, eso quiere decir impulsar las actividades económicas, ¿ya? Se prestan dinero pues, para abrir su negocio de repente, ¿no es cierto? Listo, después dice, los bancos son agentes de créditos. O sea, en otras palabras, los bancos, tú te puedes ir al banco a prestarte dinero, ¿no es cierto?
Pero en este caso el banco siempre te va a pedir una garantía, Jones. No te va a prestar así por así tampoco, ¿no es cierto? Sino el banco te va a prestar dinero, pero a cambio de una garantía, ¿no? Entonces existen varios tipos de garantías, ¿no? Puede ser garantía hipotecaria, puede ser un negocio, una casa, una empresa, lo que sea, ¿no es cierto? Algo de valor, ¿no es cierto? Si tú pones de garantía tu casa, es muy peligroso, pues, Juanes. Imagínense, eso se llama crédito hipotecario. Si tú te prestas dinero acá y pones de garantía la casa y no pagas tus deudas, ¿qué pasa, Juanes? El banco viene y te lo quita tú casa, pues, Juanes, ¿ya? Entonces, por eso es peligroso ese crédito hipotecario, Juanes, ¿ah? No hay que hacer mucho eso, ¿no es cierto? Si puedes pagar tus deudas, bueno, ahí sí, pues, ¿no es cierto? Pero si no pagas por casualidad, entonces el banco viene y te quita la casa. Eso quiere decir, ejecuta la hipoteca, Juanes, ¿ya? Entonces, eso se llama créditos hipotecarios, ¿no es cierto? Entonces, existen diferentes tipos de créditos, pues, ¿no? Siempre te va a pedir una garantía, Juanes, ¿ya? Puede ser tu negocio, tu empresa, ¿no? O si de repente, en caso del Banco de la Nación, si tú trabajas para el Estado, también puedes hacerte un préstamo del Banco de la Nación, ¿no es cierto? Entonces, el banco te presta dinero y como estás trabajando para el Estado, automáticamente ya te descuentan de tu sueldo, ¿no es cierto? Entonces, eso también existe, se llama créditos personales, ¿cierto? Muy bien, jóvenes, eso sería la importancia de los bancos, jóvenes, ¿ya? Dice, nota, los bancos pagan a sus ahorritos un porcentaje. Claro, en este caso, si tú te prestas dinero, el banco te va a cobrar pues, más, ¿no es cierto? Como les dije hace rato, ¿no es cierto? Y si tú depositas tu dinero al banco, tus ahorros, en este caso el banco te va a dar poquitito de tasa de interés, a mínima cantidad, jóvenes, ¿ya? No te va a dar mucho, ¿no es cierto? Poquitito te va a dar, ¿no? Entonces, eso se llama depósito, ¿no es cierto? Préstamo, si tú te prestas, en ese caso pues, te va a cobrar más, ¿no es cierto? Listo, jóvenes. O sea, los bancos son muy vivos, ¿no? Listo, jóvenes. Buenos días. Bien. Ahora sí pasamos a lo que son las operaciones bancarias, jóvenes, ¿ya? Entonces, también conocido como sistema bancarizado, jóvenes, ¿ya? A ver, vamos a intentar. ¿No? Primero acá ponemos, ¿no? Vamos a poner con mayúsculas sistema bancarizado, jóvenes, ¿ya? Bancarizado. Listo, jóvenes. Ahora sí, entonces, ese es el temita que nos toca hoy día, ¿no es cierto? Las operaciones bancarias también se le conoce como sistema bancarizado, jóvenes, ¿ya? Sí, ¿qué son las operaciones bancarias? Dice que son todas las actividades que los bancos realizan. O sea, en otras palabras, los préstamos que tú haces o también los depósitos que haces en el banco, ¿no es cierto? Eso se llaman operaciones bancarias, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces, muy bien, esto a ver, vamos a tratar de separarlos muy bien. Listo, entonces ahora sí pasamos a ver dónde estamos. Acá, ya está esto. Estamos acá. Entonces empezamos con los depósitos, ¿ya? Depósitos. Entonces, los depósitos, jóvenes, nos dicen que son pasivos. ¿Por qué serán los pasivos los depósitos, jóvenes? A ver, depende, ¿alguien sabe? A ver, si me pueden responder, ¿por qué serán pasivos los depósitos? Pero vamos a hacer un momentito acá. Listo. El banco Muy pierde. bien. Correcto, correcto. Entonces, ¿se acuerdan que les dije, no es cierto? Son activos cuando el banco gana, ¿no? Dinero y son pasivos cuando el banco pierde. En este caso, correcto, muy bien, joven, porque en este caso, cuando tú depositas tu dinero, ¿qué es lo que pasa? A ti te tienen que dar una tasa de interés pasiva, ¿no es cierto? Entonces acá le ponemos, jóvenes, vamos a poner en completa, ¿eh? Vamos a ponerla acá completa. Acá dice, consiste en soltar todo el dinero que el público desea confiar en el banco, ¿no? Entonces acá existen varias clases de depósitos. Uno, por ejemplo, tenemos la cuenta corriente, ¿no? En este caso dice, sobre estos depósitos se puede girar cheques para realizar retiros. En otras palabras, en las cuentas corrientes simplemente son, tú si quieres puedes depositar tu dinero al banco y de repente necesitas una parte de tu dinero, puedes retirar tu dinero cuando tú quieras, ¿no es cierto? Se llama cuenta corriente, ¿ah? Puedes depositar o si quieres aumentar más dinero, también puedes aumentar más, ¿no es cierto? A tu cuenta corriente, Jones, ¿ya? Eso depende de cada persona, ¿no? Después también tenemos a plazo fijo. Y entonces acá le vamos a poner completo, ¿no? Depósitos a plazo fijo, ¿no es cierto? Vamos a poner depósitos a plazo fijo. Está con mayúsculo, vamos a ponerlo con mayúsculo. Ahí está, muy bien. Ahora sí está completo, Hans. Entonces vamos a empezar con lo que son depósitos a plazo fijo, ¿no es cierto?
Listo, no, acá nos dice, en este caso hay una fecha límite. ¿Por qué se dice a plazo fijo? Existe una fecha pactada con el banco, ¿no? ¿Ya? Vamos a suponer que sea el 31 de diciembre, ¿no es cierto? La fecha pactada o la fecha límite. Acá dice hay una fecha límite, ¿no? Entonces, si tú quieres, no, tú no puedes retirar tu dinero antes de esa fecha, Jones, ¿ya? O sea, antes del 31 de diciembre. Tienes que esperar hasta el 31 para poder retirar tu dinero, ¿no es cierto? A ver, no, buenas tardes, ¿no? En este caso, Jones, por eso se llama a plazo fijo, Jones, ¿ya? Pero en caso, por ejemplo, si es en euros, es diferente, ¿no es cierto? En euros tú puedes retirar tu dinero cuando tú desees, ¿no es cierto? Pero a plazo fijo, tú no puedes retirar el dinero hasta que llegue esa fecha, Jones, ¿ya? O sea, no puedes retirar en noviembre, diciembre, en octubre o en agosto o cuando tú quieras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una fecha límite, Jones, ¿ya? Una fecha pactada con el banco, ¿no es cierto? Eso se le conoce como depósitos a plazo fijo. Ya, en este caso, Jones, a ver, dígame, ¿será un activo o será un pasivo? A ver, dígame, Jones, a ver, vamos a ponerle acá. Activo. Activo. ¿Por qué sería activo? Porque ¿quién está ganando el dinero? El banco. Banco. A ver, vamos a ver. Entonces, no. En este caso, Jones, sería pasivo, Jones. Ya, a ver, vamos a ver, Pasivo, pasivo. pasivo, sí. Sí, pasivo, Jones. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué sería pasivo, Jones? Porque, o pasivos, pasivos. ¿Por qué se le conoce como pasivos, Jones? Porque en este caso, cuando tú depositas tu dinero, plazo fijo, el banco te tiene que pagar a ti, Jones, a ti. O sea, te tiene que dar una tasa de interés pasiva, Jones, ¿ya? En el caso de préstamos es diferente, ¿no es cierto? A ver, acá hay préstamos también. Estos son depósitos, ¿no? Además, más adelante vamos a llegar a los préstamos, Jones, ¿ya? Entonces, en el caso de los préstamos, si tú te prestas dinero del banco, el banco te va a cobrar, ¿no es cierto? Te va a cobrar a ti. En ese caso, si te está cobrando, el banco está ganando por dinero, entonces es un activo. Pero en este caso, como tú depositaste tu dinero al banco a plazo fijo, entonces el banco te tiene que dar una tasa de interés, ¿no? Ya se llama tasa de interés pasiva. Entonces, en este caso, ¿quién está perdiendo dinero, tú o el banco? El banco. El banco, pues, Juanes. Entonces, por lo tanto, es pasivo, ¿no es cierto? No puede ser activo, ¿no es cierto? Ya dijimos, en este caso, ¿a quién tiene que favorecer cuando es activo? Al banco, ¿no es cierto? O sea, es al revés, ¿no es cierto? Si en este caso, en el sistema financiero, en las preguntas del examen, jóvenes, siempre va a ser de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, si el banco pierde, se le conoce como pasivo. Si el banco gana, se le conoce como activo. Acuérdense de eso, jóvenes, ¿ya? Entonces, claro que para nosotros sería un activo, pues si nosotros ganamos, ¿no es cierto? Si nosotros perdemos, sería un pasivo. Pero en caso del sistema financiero, ¿para quién es el activo? Para el banco. O sea, en otras palabras, ¿a quién tiene que favorecer? ¿A mí o al banco, jóvenes? A ver, dígame. A ver, jóvenes, ¿a quiénes tiene que favorecer? Al banco, pues, jóvenes, al banco, ¿no es cierto? Entonces, claro, entonces si al banco le favorece, se llama activo para el banco, ¿no es cierto? Y si el banco pierde, se le llama pasivo. Entonces, no se olviden de eso, jóvenes, ¿ya? La diferencia entre pasivos y activos, ¿no es cierto? ¿Ya? Si el banco pierde, pasivos, si el banco gana, activos. Bien, jóvenes, entonces acá nos dice ahí una fecha límite, es cuando solo se puede retirar los depósitos después de haber transcurrido cierto tiempo, ¿no? O el tiempo convenido, ¿no es cierto? Simplemente, ya, tiempo convenido, ¿no? Esto vamos a hablar para que no sea muy larga, ¿ya? Esto está de más, ¿no es cierto? Ya, entonces, los depósitos después del tiempo convenido, ¿ya? Listo. Entonces, es cuando solo se puede retirar tu dinero o los depósitos después del tiempo convenido o pactado con el banco, ¿no es cierto? Y el banco, ¿qué cosa te da? Una tasa de interés pasiva. Entonces, como te está dando, es, pues, se llama pasivo, ¿no es cierto? En ahorros, en este caso, ¿qué dicen ustedes? ¿Será pasivo o activo, Hans, en ahorros? ¿Qué dicen ustedes? A ver, o no es ninguno, a ver, depende, ahí. Ninguno. Ya, ninguno, pues, Hans, porque en este caso, en ahorro hemos dicho, el banco no te va a dar nada, ¿no es cierto? Porque imagínense, yo deposito mi dinero hoy día y lo retiro mañana. Entonces, ¿el banco me va a dar algo? No me va a dar nada, pues porque se supone que no es a plazo fijo, ¿no? Solo es en ahorros. Entonces, en este caso no genera nada de ganancias ni beneficios, ¿no es cierto? Nada de ganancias ni beneficios, ¿no? ¿Ya? Ni para el banco, ni para mí tampoco, ¿no es cierto? Eso simplemente es un depósito, he depositado mis ahorros, ¿no es cierto? En este caso, existen algunos bancos que te pueden cobrar comisiones, ¿no es cierto? Comisiones. Entonces te pueden cobrar, depende de la cantidad, ¿no? 5 soles, 10 soles, no sé cuánto, pues, ¿no? Por ejemplo, el banco continental te cobra comisiones, ¿no? Si tú ahorras o depositas o transfieres dinero, depende, ¿no? Eso se llama en ahorros. En este caso, el banco no te va a dar absolutamente nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es en ahorros. En este caso, si tú quieres, depositas hoy día,
y lo retiras mañana tu dinero, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Porque es en ahorros. En el caso de plazo fijo es diferente. Existe una fecha límite. O sea, antes de esa fecha tú no puedes retirar tu dinero, ¿no es cierto? Entonces acá le ponemos depósitos en ahorros, ¿no? ¿Ya? Ponemos depósitos en ahorros, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia, ¿ya? En ahorros no es pasivo ni activo, ¿no es cierto? Acá nos dice, se puede retirar en cualquier momento el dinero, ¿no? Mediante la presentación de una tarjeta. Bueno, se supone que te dan una tarjeta, pues, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿no? No vamos a borrar esta libreta, esa, ¿eh? Para que no sea muy larga, ¿no es cierto? Una tarjeta. Una tarjeta simple o tarjeta de débito se le conoce, ¿no es cierto? Entonces acá le vamos a borrar esta partecita. Listo, ya está. No, acá está mal. Listo, una tarjeta simple o tarjeta de débito. El banco no te da ninguna tasa de interés. Entonces acá vamos a poner, acá le vamos a aumentar, Jonas, ¿ya? Entonces se puede retirar en cualquier momento tu dinero, Jonas, ¿ya? Dinero. Listo, mediante la presentación de la tarjeta. Entonces tú simplemente das tu tarjeta y puedes retirar tu dinero de depósito, ¿no es cierto? Listo, Jonas. ¿Tienen alguna preguntita, Jonas? Antes, a ver, ya estamos en este temita. Si tienen preguntas, pueden preguntarnos, Jonas, ¿ya? Antes de pasar al siguiente cuadrito. Jones, ¿tienen alguna pregunta, Jones? A ver, ya dijimos cuáles son pasivos, cuáles... Ah, no, nos faltan los préstamos, ¿no es cierto? Préstamos, ya, entonces vamos a poner acá. Ya hicimos lo que son los depósitos. Entonces los depósitos son pasivos, ¿no es cierto? Pasivos. Pones depósito a plazo fijo, Jones, ¿ya? Ahora sí pasamos a activos, Jones, ¿ya? A los préstamos, ¿no es cierto? Acá dicen custodia. Esto lo vamos a dejar para más adelante, Jones, ¿ya? Para que no nos interfiera, vamos a dejarlo para más adelante. Entonces, en custodia, ¿ya? Entonces, vamos a... ¿Cómo hacemos? A ver. Ya no importa. Entonces, esto vamos a ver si se puede sumir. Ahí, ¿no? Ya. Muy bien, entonces vamos a empezar primero con préstamos, jóvenes, ¿ya? Con préstamos. Acá le vamos a poner créditos o préstamos, ¿no es cierto? También se le conoce como créditos, jóvenes, ¿ya? O préstamos. Listo, en este caso son activos, ¿no es cierto? Acá está la palabra activos. Le vamos a poner un paréntesis. Listo. Entonces, acá falta un acentito. No, está mal. Ahora sí. ¿Listo? Listo, ahora sí, está completo, jóvenes. Muy bien. Empezamos con los créditos, jóvenes, ¿ya? Después pasamos a lo que es en custodia, jóvenes, ¿ya? Entonces, ¿qué son los créditos o préstamos? Se le conoce, ¿no? Es la suma de dinero entregada al préstamo. O sea, en otras palabras, el préstamo de dinero del banco, ¿no es cierto? ¿Ya? El banco. En este caso, ¿quién obtiene la ganancia? El banco, ¿no es cierto? Porque tú te prestas dinero y el banco obtiene una ganancia por los intereses que cobra. Entonces, eso se llama tasa de interés activa, jóvenes, ¿ya? ¿Sí, señorita? Depende, ¿quiere preguntar algo? Y entonces, ya vamos a mejorarlo esta parte, ¿eh? Vamos a borrar esta parte, para que se entiendan un poco mejor. Entonces, vamos a poner simplemente acá. Es el préstamo de dinero del banco, ¿no es cierto? Listo, entonces esto vamos a borrar. Ya, entonces, para hacerlo más simple, lo vamos a borrar todo, Juanes, ¿ya? Para empezar de nuevo, ¿no es cierto? Esta parte sí, para que se explique mucho mejor, Juanes, ¿ya? Porque depende, no se va a entender de esta manera. Entonces, borramos esto. Ya está, listo. Entonces, es el préstamo de dinero del banco, ¿ya? Y el banco te cobra, Jones, ¿ya? Te va a cobrar. ¿Qué cosa te va a cobrar, Jones? Una tasa de interés, Jones, ¿ya? Te cobra, el banco te cobra una tasa de interés. Ahí está. El banco te cobra una tasa de interés. Acá sería activa o pasiva, Jones. A ver, dígame. ¿El banco qué te va a cobrar? ¿Una tasa de interés pasiva o activa? Jones? Activa. Correcto, muy bien, Jones. Entonces, acuérdense, ya vamos a ponerlo con mayúsculas, ¿ya? Activa, Juan, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos dicho en este caso, ¿quién sale ganando? El banco, pues, Juan, ¿ya? Entonces, cuando te presta dinero, se le conoce como activo, ¿no es cierto? Activos, ¿por qué? Porque te va a cobrar una tasa de interés activa, ¿sí? En el caso de los depósitos es diferente, ¿no es cierto? Los depósitos simplemente, ¿dónde están los depósitos? A ver, vamos a ver. Depósitos, acá están.
En este caso, el banco te va a pagar, ¿no es cierto? Dice, considera aceptar todo el dinero que dice confiar. Ya. Ya, muy bien. Entonces, ya. Y el banco te da una tasa de interés. En este caso, cuando es a plazo fijo, 3 pasiva, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una fecha límite. Y entonces, acá, ¿no? Un tiempo pactado o el tiempo convenido. Y el banco te da una tasa de interés pasiva, Juanes, ¿ya? Acá es pasiva, ¿no es cierto? Pasivos, pasiva. Entonces, en el caso de los préstamos, es activo. Listo, Juanes. Entonces, para terminar, terminamos en lo que es en custodia, ¿no es cierto? En custodia simplemente es cuando tú tienes, depende de objetos de valor, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tienes 5 relojes de oro, lo que sea, entonces, tú no quieres que te lo roben, pues, ¿no es cierto? Entonces, de repente utilizas uno, un reloj, y los demás lo llevas al banco. ¿Para qué lo llevas al banco? Para la custodia, Juanes, ¿no? Para que te lo cuiden, ¿no es cierto? Pero en este caso, el banco no te lo va a cuidar gratis, Juanes, sino te va a cobrar un pago, Juanes. A ver qué nos dice acá. Se refieren a los objetos valiosos entregados al banco para la custodia. Custodia, o sea, para que te lo cuide o cuida, pagando el banco una suma de dinero por este servicio, ¿no es cierto? O sea, tú tienes que pagar una suma de dinero al banco, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo está cuidando tus objetos de valor, ¿no es cierto? Se llama en custodia, Jones, ¿ya? Muy bien, Jones, con eso terminamos esta clasecita y continuamos en la siguiente, Jones, ¿ya? Entonces, voy a hacerlo. Los descuentos simplemente hacemos, ¿no es cierto? Te descuentan, etcétera, ¿no es cierto? Listo, entonces terminamos con esto, Jones, ¿ya? Y nos vemos hasta la siguiente clase, Jones, ¿ya? Nos vemos hasta la siguiente clase, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase ya va a estar un poquito más ordenado, Jones, ¿ya? Muy bien, me despido, Jones, voy a cerrar la transmisión. A ver, voy a guardar, ¿ya? Ahí cerramos. Listo, Jones. A ver, listo, Jones, me despido. Nos vemos hasta la siguiente clase, Jones, ¿ya? Hasta luego, profesor. Hasta luego, Listo, nos profesor. vemos, nos vemos, nos vemos, listos, nos vemos, Jones, nos vemos. Vamos a cerrar la transmisión. Entonces, esto es salir, ¿ya?